Bienvenidos a la sesión clínica de hoy. Raquel Notario, técnico de laboratorio del Servicio de Hematología, nos va a hablar sobre la sesión llamada Técnicos Superiores de Laboratorio, pasado, presente y futuro de una profesión invisible. Buenos días. Bueno, pues lo primero, hacer un pequeño inciso antes de empezar la sesión. Pues agradecer a todas las personas que han colaborado en que esto, bueno, pues haya llegado a materializarse en una sesión así. Pues desde la Asociación Española de Técnicos, la UDIF, como siempre, dispuesta a todo, facilitándolo todo, que son la pera de, bueno, son lo mejor de lo mejor. Bueno, todos los demás, los adjuntos, los técnicos que han colaborado con un poco, bueno, pues con lo que hemos estado haciendo hoy, y yo creo que, y todos los que estáis aquí, los que estáis en el salón de actos esta mañana y los que estáis conectados también online. Bueno, pues eso, lo primero, pues agradecerlos a todos. Lo segundo, el siguiente matiz que quiero hacer, que quiero que quede clarísimo, es que es una sesión a favor de los técnicos, no en contra de ninguna categoría, de ninguna persona, de ninguna situación que sea ajena a la voluntad, tanto de los técnicos como de cualquier otra categoría profesional. Quiero reivindicar, y así es lo que venía especificado en la ficha de esta sesión, es reivindicar el papel fundamental que tenemos los técnicos dentro del sistema sanitario. Todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que trabajamos en este hospital o en beneficio de los pacientes, somos imprescindibles en el mismo grado, de la misma manera. Todos, desde cualquier oficio de mantenimiento, desde el gerente, incluso desde el capellán del hospital, todos somos imprescindibles y todos estamos condenados a entendernos, a llevarnos, a respetarnos y a entender el trabajo que hacemos todos, el nuestro y el de los demás. Bueno, dicho esto, ahora ya sí que quiero empezar a explicaros un poco en qué consiste la sesión. La primera diapositiva la he querido escenificar de modo que aparezcamos los técnicos o los que aparecemos en la pantalla sin rostro. Normalmente los técnicos no tenemos cara, no estamos habitualmente de cara al público, nadie nos ve. Estamos en el laboratorio, lo que conocemos algunas veces popularmente como la cueva. Si hubiera podido, lo hubiera hecho hasta sin corazón, porque parece que al no tener el paciente delante nosotros no sentimos lo que pasa. Ni sentimos cuando estamos detectando la gravedad de una patología, ni cuando estamos viendo las características del paciente, pues un bebé, un recién nacido, una persona mayor, incluso alguien joven que sabemos que tiene una situación, su situación médica, clínica va a ser mala, ¿no? Somos ese enlace que hay entre medias, que no tiene tampoco rostro, porque todos conocemos médicos, enfermeras, celadores, tal, pero ¿y los técnicos? Los técnicos no estamos. Somos, bueno, pues esos, precisamente los invisibles, pero no menos imprescindibles que el resto. Vamos a ver que somos capaces de hacer mucho sin que se nos vea. Y además somos una cantidad de profesionales muy pequeñita. Somos muy poquitos respecto al total de la población, ¿no? de todos los demás de todos los demás profesionales que hay en el hospital. Este es mi índice de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del pasado. Somos una profesión relativamente moderna, creada legalmente establecida en 1984, hace nada. Vamos a hablar de los primeros técnicos, de que lo pasaron regu, del intrusismo laboral, que es un problema que nos atañe, actual, que arrastramos el pasado pero se sigue dando en el presente. Del Real Decreto de 2014, que es el que ahora mismo dirige las normativas actuales, el que nos da las funciones y las competencias. Del técnico durante la pandemia, que esto pone los pelos de punta. Nadie ha vivido la pandemia con la intensidad que se ha vivido en los laboratorios. Y no digo que los demás no lo hayan vivido, o sea, digo que la nuestra no la ha contado nadie. Vamos a hablar de la formación de alumnos, que en este hospital este año ha sido pues, especialmente gratificante. Vamos a hablar del FP dual, de los cargos de responsabilidad, que en otros servicios de salud pues, es una cosa habitual, corriente. Y vamos a hablar del futuro, de lo que yo llamo la superespecialización, de cómo conseguir que los técnicos, que ya de por sí somos buenos, consigamos ser buenísimos, pero solo en servicios limitados, no todo para todo. La homologación de grado, que es la lucha del colectivo desde hace más de 20 años. Y como final, vamos a hablar de la incorporación de nuevas técnicas analíticas. Todo lo que un laboratorio crezca necesariamente pasa por el crecimiento y la formación de los técnicos. Sin que se formen los técnicos no se van a poder incorporar nuevas técnicas analíticas. Y las nuevas técnicas analíticas necesariamente tienen que incorporarse a los laboratorios. Seguimos evolucionando. Es una parte de la medicina clínica que está viva, va cambiando y nos tenemos que ir adaptando a los tiempos. Y vamos a empezar.
por explicar quién es el técnico de laboratorio, que esa es la duda, ¿no? Pues somos un profesional sanitario que se ocupa de la recepción, tratamiento y procesado de todas, que no la vayamos a analizar nosotros desde los laboratorios. Tenemos además, desde el Real Decreto de 2014, la posibilidad de realizar la extracción sanguínea, según el apartado 20 el apartado B del artículo 5. En la sanidad pública es realmente extraordinario que se haga así, pero no así en la sanidad privada, donde los técnicos hacen extracciones por venopunción sin problema ninguno y perfectamente legalmente establecido. Vamos a trabajar en forma habitual, entre el 70 y el 80% de los diagnósticos clínicos se van a apoyar en pruebas analíticas. Durante la pandemia prácticamente llegamos al 100%, que no se hacía con una PCR, ¿no? Con un resultado de PCR antes, aunque solamente fuera a clasificar a los pacientes. Habitualmente nuestra formación está incluida dentro de los ciclos formativos de grado superior o lo que era la FP2, para los que no somos tan jóvenes. Estamos enmarcados dentro de la categoría C1 y esto es la doble dependencia. La dependencia de dirección de enfermería a nivel organizativo, es decir, nuestras plantillas orgánicas van a depender de la distribución y de nuestra supervisión de enfermería, pero la dependencia nuestra es a nivel funcional, es de dirección médica. Parte un poco de un esquema un poco arcaico, porque parecía que nosotros dependíamos de las enfermeras en el sentido de que tendríamos que trabajar para ellas. No, no es así. Nosotros trabajamos con los facultativos. El que se sigan manteniendo las direcciones de enfermería es un poco una costumbre, pero ya no es lo habitual tampoco en todos los hospitales. Hay muchos hospitales donde ya directamente solo se pasa a la dependencia de dirección médica, que es la que se correspondería. ¿Cómo vamos? Vamos a ver que la distribución dentro del hospital, pues realmente vamos a ver que somos muy poquitos. Pues tenemos a los de gestión y servicio, vamos a tener a los sanitarios A1, a los A2, a los C1, a otros técnicos superiores y nosotros somos eso, el 2%. El 2% de un total, pero trabajamos para todo el servicio de salud, o sea, para toda la provincia, para todo el sistema sanitario, porque trabajamos igualmente para atención primaria que especializada. Nosotros no discriminamos, solamente los que conocemos cómo funcionan los laboratorios sabemos que depende un poco más del horario que de otra cosa y somos los mismos los que trabajamos para la urgencia, para los urgentes, para el hospital, para los de fuera, para atención primaria, trabajamos para todos y somos solo un 2%. Y dentro de ese 2% nos vamos a volver a subdividir, porque es que además tenemos 3 laboratorios, bioquímica, microbiología y hematología. En este hospital concretamente divididos completamente. Cada uno tiene su jefe de servicio, cada uno tiene su distribución distinta y cada uno tiene su forma de trabajar. He querido poner pues, en cada uno de ellos pues, 2 secciones que son un poco distintas que el resto. Pues en bioquímica, que es lo que conocemos como análisis clínicos, vamos a tener, por ejemplo, laboratorios externos. Las chicas que están en los laboratorios externos saben lo complicado que es cuando un médico prueba una prueba que hay que enviar fuera, que en qué tubo, que cómo va, que se recoja bien, que se transporte. Tiene su aquel, La unidad de fertilidad. En microbiología, que se ha encargado todo el coronavirus y además tienen biología molecular, aparte de otros muchas secciones. En hematología tenemos el servicio de transfusión banco de sangre y además tenemos, en este caso, incluido inmunología, citometría de flujo, que fue un servicio que, bueno, pues en sus inicios iba a trabajar, digamos así, solamente o en principio para completar los diagnósticos de los enfermos de hematología, pero que ha acabado surtiendo a todo el hospital y a otros hospitales, que es una unidad que ha ido creciendo en adjuntos y ha crecido también en técnicos, de las dos cosas. Y creo que es una apuesta muy fuerte por la especialización de técnicos, porque es un servicio que requiere unas habilidades, que tiene un nivel de exigencia y un volumen de trabajo, bueno, que yo creo que todos sabemos el volumen de trabajo que tiene ese servicio y cómo se ha ido adaptando a las necesidades. Vamos a hablar un poco del pasado. Esas fotos son reales, porque aunque no lo parezca, pues hace 38 años de aquello. Entonces, bueno, pues un poco cuando los técnicos nos llamábamos TEL, que ya no nos llamamos así, pero empezamos siendo técnicos especialistas de laboratorio. Y bueno, pues estas fotos son reales, son de la primera promoción que allí se presentó en el Ministerio de Sanidad con sus carpetitas y a ver qué hacemos ahora. Bueno, ¿qué pasó? Pues que los laboratorios habían crecido lo suficiente como para que el personal que lo estaba ocupando fuera muy dispar.
había que organizar los servicios del laboratorio porque había un poco de todo. Pues ¿qué pasó? Pues que Ernest Lluch, que yo creo que ya está dicho todo de él, como figura política, como ministro de Sanidad, que era un señor que no tenía ninguna formación sanitaria, era doctor, pero en economía, pues cogió un poco, como se dice vulgarmente, el toro por los cuernos y sacó esta orden ministerial, que es en la que todavía se siguen apoyando la inmensa mayoría de los procesos judicializados respecto a los técnicos, porque consiguió darle nombre, darle por lo menos unas posibilidades de trabajo, crearle unas competencias a todos los técnicos especialistas. De hecho, hay asociaciones que celebran el día 14 de junio como el Día del Técnico, porque fue el día que realmente se creó nuestra profesión tal y como la conocemos, tal y como la conocemos ahora, parecido a lo que conocemos ahora, pero desde luego no era lo que había antes, que era pues una amalgama de cualquier formación, de cualquier categoría, haciendo lo que eran funciones de técnico. Consiguió unificar, pero no fue fácil unificar, fue bastante difícil unificar. Y además se metió este señor en un berenjenal un poco estupendo, porque tenía por una parte las presiones de los colectivos que ya estaban afianzados dentro de algunas categorías profesionales y se inventó esta. Decían que era un hombre muy metódico, muy organizado, quizás un poco lento, ¿no? Pero que consiguió que esta orden ministerial saliera adelante y nos facilitara y nos empezara a reorganizar los laboratorios que entonces no lo estaban. Por cierto, hay que decir que hombre valiente donde los haya. Al final tuvieron que asesinarlo, 2 tiros en la cabeza, porque era tan sincero y era tan demócrata que parece que no era de gusto de mucha gente, dicho de cuál. ¿Qué nos pasa en 1984? Porque claro, en 1984 a muchas, habíamos nacido, pero ya cada vez se van incorporando más gente que ni siquiera había nacido en el 84. Entonces, quiero un poco poner en antecedentes cómo estaba, qué era lo que pasaba entonces. Pues nace el primer niño probeta, que se llamaba así, que ya a nadie se le ocurre llamar a un niño nacido por técnicas de fecundación artificial probeta. Murió Paquirri, el drama. Se inventó el juego de Tetris, el primer trasplante de hígado, cuando los trasplantes ya es una cosa, digamos, que ya está, pues es habitual, ¿no? Se desarrollan las primeras técnicas de detección de sangre para evitar contraer el VIH. Estábamos en los 80, principios de los 80. El VIH estaba en todo su esplendor. Y lo más interesante, España llegó a ser subcampeona, porque ganamos 12-1 a Malta. De eso se acuerda todo el mundo. ¿Dónde estaba en aquel momento? Fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con el boicot de la URSS. Pues esto es lo que pasaba aquí en España hace 38 años. Nada más y nada menos. Llegan los primeros técnicos al laboratorio. Esto es una circular original que se envió desde el Ministerio de Sanidad a todas las delegaciones provinciales, especificando que se iban a incorporar unos técnicos que tenían que tener una formación, ya decía qué tipo de formación, y advertía de la necesidad que había de revisar las planillas orgánicas. Entonces no se llamaban así, pero había que revisarlas de modo que los técnicos fueran a poderse incorporar y que se incorporaran a un sitio legalmente establecido para ellos. ¿Cómo pasa? Pues esto, la ley es del 84, los primeros, nuestra formación es de 2 años, pues los primeros se incorporan en el 86. Hasta entonces las plantillas estaban ocupadas, por la mayoría, por ATS, por diplomados en enfermería y especialmente por auxiliares de clínica, pero me han contado algún laboratorio en el que también hacían funciones de celadores. Incluso personal no sanitario trabajaba dentro de los laboratorios. Aquí en Guadalajara se crearon 6 plazas. Tenemos 2 técnicos en activo, no lo parece, pero aquí tenemos 2 personas que llevan 36 años aquí con nosotras, en activo, que se dice muy prontito, y que, que están aquí de la primera promoción de España, que además salió primera en Guadalajara. Hubo unos problemillas de incorporación en los puestos, porque pues aquello que pensábamos que los técnicos veníamos a servir a los que estaban. No, nosotros veníamos con nuestras competencias, veníamos con nuestras funciones, veníamos con nuestra formación. Y el primer choque, porque éramos los intrusos en nuestra casa, que tiene su aquel. Entonces, y encima éramos una minoría realmente, 2 técnicos de todo lo que hubiera en los laboratorios entonces, que no sé cuál sería la plantilla, solo se encuentran 2 técnicos. El primero que acabó, la formación, que se completó toda la plantilla con técnicos fue bioquímica.
Y ahí me quedo con la frase de una compañera. Dijo que esto había ocurrido porque el jefe de servicio, y cito literal, creyó en nosotras, se informó sobre lo que podíamos hacer y nos dio la oportunidad de demostrar lo que éramos capaces. Entonces, Bioquímica con Diferencia fue el primer laboratorio que se completó exclusivamente con técnicos de laboratorio. Vamos a ver el tema peliagudo, el intrusismo laboral. He ido contando lo anterior, bueno, pues para que sepamos que nos incorporamos en los laboratorios en una situación de desventaja clara, por número, por costumbre, pues porque, bueno, pues dentro de lo que había parece que era un servicio que era atractivo a otras profesiones que eran ajenas a los técnicos del laboratorio. Entonces, quiero que se entienda bien que no voy a explicar el intrusismo ni como revanchismo ni de ninguna otra manera, lo voy a explicar como una realidad que nos atañe en ese hospital, que no es política del SESCAN. Hay hospitales del SESCAN donde en los laboratorios exclusivamente se trabajan los técnicos de laboratorio y hay hospitales del SESCAN donde ni siquiera los técnicos de laboratorio les dejan formarse en sus propias, en sus propias funciones. Entonces, hay también toda la amalgama de colores. Voy a explicar lo que es el intrusismo en general y voy a explicar la situación en particular dentro de este hospital. ¿Qué es el intrusismo? Esto está recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, esto tal como viene. Es el ejercicio de una actividad profesional por parte de una persona sin título o autorización necesario para ello. Y quiero distinguirlo de la sobrecualificación, que es la condición de las personas de tener más cualificaciones de las necesarias para el puesto de trabajo que solicita. Esto quiero que quede clarísimo. El intrusismo lo ejerce una persona que no está capacitada o autorizada para realizar algo, no el que está sobrecualificado. Es cada vez más habitual que dentro de los técnicos pues, haya personas que vienen con una formación superior, pues carreras universitarias, lo más habitual, biólogos, farmacéuticos, incluso muchos de ellos con su residencia terminada. Adaptan sus estudios como técnicos estudian su módulo y trabajan como nosotros. O sea, son técnicos que trabajan como técnicos, que tienen sueldo de técnicos y que están en un laboratorio. Eso no es intrusismo, es sobrecualificación. Personalmente creo que enriquece, porque es personal que viene con mucha más formación que el resto, pero el trabajo que ejerce es el mismo. El intrusismo es una profesión que está realizando unas funciones para las que legalmente no está establecida. En nuestro caso, en el servicio en transfusión, lo tenemos en el banco de sangre. Podemos decir que desde 2014 tenemos un problema de intrusismo, no porque no haya ocurrido antes, sino porque desde 2014 está judicializado. Y la sentencia es favorable, inequívocamente, a que todo el personal que se encuentre dentro del servicio de transfusión sean técnicos de laboratorio. 2014, estamos a 2022. Es verdad que este problema se ha planteado mucho más en otros servicios de salud, en otros hospitales, hasta el año 2000. Fue cuando la gente empezó a animarse a denunciar, porque claro, tenías el inconveniente de la denuncia. Te enfrentabas a compañeras, te enfrentabas a adjuntos, te enfrentabas al servicio. ¿Quién quería esos líos? Pues nadie. Sí que fue en aplicación de la orden ministerial de 1984 cuando empezó a reconocerse el derecho a los técnicos a trabajar de lo que son, de técnicos, y a no permitir que los que no sean técnicos no ejerzan sus funciones. Entonces, quiero que quede muy claro este tema, o sea, creo que es el tema espinoso. Es un derecho que tenemos a trabajar como lo que somos donde tenemos que estar. Y no es un empeño ni personal ni profesional de arremeter con ninguna categoría profesional ni desde luego con ninguna persona. Solamente eso, saber que en este hospital tenemos esta situación que no es política del SESCAN, sino es una situación que se mantiene en este hospital desde 2014 de forma incomprensible desde mi punto de vista. Vamos a hablar un poco del presente. Ya hemos hecho un poquito repaso, vamos a hablar del presente. ¿Qué es el presente? Pues vamos a hablar de lo que ahora mismo se está estudiando, ¿no? Es cada vez más habitual que los técnicos hagan una doble formación. Por una parte, los técnicos de laboratorio clínico y biomédico además adapten los conocimientos de anatomía patológica. Esto se está ofreciendo en los institutos en 3 años, porque la parte común es común, completamente común, y solamente tendrían que hacer como un año más. De hecho, nuestros alumnos, los que hemos tenido, lo han hecho así, aunque el ciclo formativo sigue llamándose así,
bueno, sigue llamándose así, ya no es poco, técnico superior de laboratorio clínico y biomédico. De forma exclusiva existe la titulación. En la sanidad pública no se diferencia, ni se premia, ni se modifica nada. Estaríamos hablando de dos bolsas de trabajo distintas. Por una parte, la de los técnicos de laboratorio y por otra, los de los técnicos de anatomía patológica. Pero sí es verdad que a nivel privado sí se está requiriendo el perfil del técnico que puede hacer las dos cosas. Sobre todo en sitios donde el volumen de trabajo no es tan grande y con menos personal te puedas permitir tener este tipo de, bueno, pues este perfil de personal sanitario. ¿Cuál es nuestra normativa actual? Pues tenemos este Real Decreto. Es un Real Decreto extensísimo, en el que establece no solo las condiciones de las enseñanzas mínimas, sino en las que desarrolla las funciones y competencias. Lo especifica todo lo que se pueda buscar. La verdad es que es un tocho y es bastante largo, pero viene muy bien especificado todo y creo que están recogidas todas las dudas que puedan surgir. Es el que ahora mismo por el que nos estaríamos rigiendo. He hecho un brevísimo resumen de un poco de lo que dice el Real Decreto. Ahora mismo sería nuestra normativa actual aplicable. Establece las enseñanzas mínimas. Esto parece una tontería, pero ahora mismo que estamos en el momento de que cada comunidad autónoma tiene libertad para decidir qué competencias, qué contenidos tienen, nosotros tenemos unas competencias uniformes en todo el territorio nacional. O sea, cualquiera que hubiera estudiado el módulo puede trabajar en cualquier sitio de España, en principio. Y debería de tener la misma carga delictiva. El artículo 5, que creo que es el más interesante, define y desarrolla las competencias profesionales y sociales. Yo creo que ahí habla de todo, un poco de todo. Y además, bueno, creo que viene bastante detallado, pero lo digo, es muy extenso. Va a especificar los objetivos generales del ciclo y de la formación. Y desarrolla el programa formativo al mínimo detalle, o sea, todo de todo. Creo que hasta habla incluso de la temperatura idónea, o sea, todo lo que pueda hacerse se hace, o sea, todo lo que pueda recogerse se recoge en este Real Decreto. Vamos a hablar de los técnicos durante la pandemia. ¡Wow! Bueno, creo que de la pandemia se ha hablado todo lo que tenía que hablarse, pero no se ha hablado desde el punto de vista del técnico. ¿Qué es lo que pasó en los laboratorios? Es verdad que no estuvimos directamente con el paciente, pero no por ello fue menos importante, ni se vivió con menos intensidad, ni nos afectó menos, ¿no? Sobre todo a los compañeros de micro. Porque hay que decir que dentro de la isla, que somos los laboratorios, la isla de las islas es el laboratorio de microbiología. O sea, eso ya es un apartado de apartado. Y de repente se encuentran con una pandemia que tiene que hacerse cargo una parte mínima de un servicio que ya hemos visto que es muy pequeño y tiene que hacerse cargo de todo para todos, trabajar para todo el mundo, en el volumen que sabemos que había que trabajar. Bueno, pues el servicio de microbiología se sigue encargando, se siguen haciendo PCRs. El total, o sea, muchas, no sé, creo que no hemos podido cuantificar cuántas, de las pruebas PCR, gran cantidad de test de antígenos. Es verdad que los test de antígenos en algún momento dejaron de hacerse en el hospital, incluso se hacían a nivel particular, y de otras pruebas serológicas. Hubo un aumento temporal de plantilla de técnicos y de adjuntos. Creo que esto ha sido la obra cumbre del laboratorio, el equipo Corona. O sea, a mí me ha parecido, no lo conocía en la profundidad que lo he llegado a conocer después. Creo que es el ejemplo de que con muy buena tropa se puede hacer mucho, pero que es necesario un buen oficial al mando. Han tenido el mejor oficial, los mejores oficiales, los adjuntos, y la tropa ha sido espectacular. Se partía de un equipo en el que no había prácticamente experiencia laboral. De hecho, algunos de los que se han incorporado en el equipo Corona jamás habían trabajado. Algunos nunca en un laboratorio y otros nunca jamás. Vino, bueno, pues por necesidades, la gente que se fue llamando de bolsa tenía poquísima o ninguna experiencia profesional. Bueno, pues se ponen al mando, se pone un buen equipo de oficiales, se pone una tropa estupenda, se pone muchas ganas, se pone un equipo que entiende lo que es el trabajo en equipo. No es mi amiga, no es mi amigo, no es mi adjunto que me cae bien o me cae mal. O sea, se pone a trabajar gente que tiene muchas ganas de trabajar, que sabe que la situación es crítica y que se pone las pilas. Todo el mundo. Que me ha maravillado que todo el mundo hablara maravillas de todos sus compañeros, de todos los adjuntos, que los adjuntos hablaran lo mismo de los técnicos. Esto no es lo habitual. Desgraciadamente no es lo habitual. Lo habitual no es que haya este nivel de respeto hacia los técnicos a los adjuntos a los técnicos. No suele haber esto. Esto no es lo normal. Por eso es lo extraordinario. Que tengan, después del tiempo que ha pasado, de la situación tan crítica que se vivió, tan buena opinión de aquello que fue, pues eso. Todos podemos llegar a imaginarnos
lo que era pues hacer unas 2.000 PCRs por día, pero es que no daban abasto. Decían los compañeros, ¿no?, que acababan de montar todo lo que podían montar de una sola tacada y volvían y tenían más de 2.000 PCRs otra vez en una nevera. Y continuaban y sabían que no se podían ir, porque aunque llegara el relevo, el trabajo no se iba a terminar. Y sabían que como ellos habían estado de mal, lo iba a estar su compañero y se quedaban. Y se quedaban por gusto porque son buenos profesionales, porque los técnicos somos buenos profesionales. Y en momentos críticos yo creo que cada uno saca lo mejor de sí mismo. Y tienen, bueno, pues eso, a mí la verdad es que me ha emocionado profundamente, que esto existe, o sea, no es una utopía. Se puede trabajar bien, se puede trabajar con muchas ganas y se puede hacer siempre que uno tenga la motivación suficiente y que la persona al mando sea capaz de motivar, sea capaz de tirar. Y los demás, siempre creo que un buen líder va a conseguir tener unos buenos seguidores. Y yo creo que esto ha sido la obra cumbre. Yo les pedí que esto lo explicaran, porque a mí me lo han contado, yo no lo he vivido. Y me gustaría que ellos lo contaran desde dentro, cómo se vivió y cómo se pasó. Y creo que aquí esto que ha quedado en un renglón es mucho, mucho más lo que ellos me contaron. ¿Qué además qué ha pasado? Pues que no hemos tenido reconocimiento, ni local, ni autonómico, ni nacional, ni de ninguna clase. De hecho, los técnicos de laboratorio como categoría profesional hemos estado excluidos del premio Princesa de Asturias y de otros premios que se han dado, porque parece que en el laboratorio no pasó nada. Entonces, bueno, pues los técnicos de laboratorio como categoría profesional no nos han reconocido nada, absolutamente nada. Bueno, pues les pregunto a mis compañeras un poco pues que me cuenten la parte, porque eso han sido datos objetivos. Esto pasó así, había un volumen, había que hacer un trabajo, pero les pregunto a los técnicos que nos cuenten, ¿no?, que me cuenten cómo lo han vivido, que a mí es lo que me resulta interesante, ¿no? Y me cuentan estas cosas, pues estrés, ansiedad, sobrecarga de trabajo, alguna continúa con síntomas físicos tanto tiempo después, ¿no? No quiero, digamos, entrar en detalles, pues un poco por respeto a lo que me han contado, pero algunas cosas ponen un poco los pelos de punta, ¿no?, de cómo cada uno era capaz de ni siquiera liberar el estrés, porque el ritmo de trabajo yo creo que no somos capaces de imaginarnos y la presión que teníamos. Pero siempre dentro del trabajo en equipo, siempre del apoyo al compañero, siempre de sentirte apoyada y valorada por tus adjuntos, que eso es importantísimo. Me hablan de dos momentos críticos. La primera ola, bueno, el caos, el desastre, no saber dónde íbamos, qué iba a hacer, pues un poco la falta de todo, que se suplió con voluntad. Y me hablan de la Navidad de 2021. La Navidad de 2021 ya sabíamos dónde estábamos, a qué nos enfrentábamos, pero de repente todos queremos ir a pasar las Navidades con la familia, todos queremos que nos hagan una PCR, todos tenemos mucha prisa, todos tenemos recomendados. Bueno, pues fue otra vez un poco el caos. Quiero contar que la situación que se vivía era distinta respecto a otras categorías. Nosotros no tuvimos horas extras, solo las horas que se acumulaban se compensaban con horas trabajadas, como los contratos se iban liquidando pues al trimestre o como fuera que se fueran haciendo. Entonces lo que hacían era pagarlos, pero no podían librar, ¿no? Y incluso ayer mismo me decían, pero es que necesitábamos librar y no podíamos hacerlo. No era un problema de que nos pagaran, era un problema de que estábamos agotados y no podíamos librar. Estos contratos, pues la gente que trabaja en contratos habitualmente sabe que no generan vacaciones, con lo cual era enlazar un contrato con otro sin descanso, haciendo turnos de 24 horas en los que las 24 horas iban a tope. Entonces creaba un nivel de estrés, de cansancio, de fatiga, que bueno, yo creo que el que lo ha pasado es el que lo conoce. Estuvieron sin vacaciones entre 2020 y 2022, trabajando a este ritmo. Tampoco tenían ni siquiera ticket de comedor cuando doblaban turnos, más las horas que ellas hicieron por su propia necesidad, ¿no?, de tratar de ayudar a tu compañero. Tú acababas a las 3, pero sabías que tu compañero cómo estaba, ¿no? Bueno, pues te quedabas a las 3, las 4, las 5, la hora que fuera. Igual en cualquier turno, igual para cualquier otro compañero. Bueno, pues cuando les pregunto, si os volvierais a ver en esta situación, ¿repetiríais sabiendo todo lo que sabéis? Pues todos dijeron que sí. Alguno dijo, hombre, yo si pudiera me lo evitaría, pero si vuelve a pasar, lo vuelvo a hacer. Esto es calidad técnica. Vamos a hablar de los alumnos de formación, ¿no? Este año, por fin, después de más de 20 años, hemos conseguido digo como si yo hubiera sido conseguidora. Ha sido un acuerdo entre las consejerías de Sanidad y de Educación, creo que ha sido acertadísimo,
que nos ha facilitado, bueno, pues que volvamos un poquito a retomar el principio de nuestra profesión, que les podamos explicar a los chicos, que les ofrezcamos lo que tenemos, ¿no? Que es un hospital y un laboratorio de tamaño, bueno, pues no mal, ¿no? Por lo menos mediano, con muchas secciones, y yo creo que hay que sacarle partido y que hay que enseñarlo. Nuestra oferta formativa ahora mismo es un máximo de 6 alumnos, que yo creo que es lo máximo que podemos aceptar, dándoles una calidad. No se trata de que los chicos estén aquí pasando 3 meses, se trata de que se formen, de que aprendan, de que vean de verdad el funcionamiento de un laboratorio. Que los hemos tenido 400 horas, que es lo que dice, bueno, pues ahora lo que explica el Real Decreto, lo que está establecido en nuestra formación. Tenemos los alumnos con preferencia en el periodo oficial del Instituto José Luis San Pedro, o sea que además son chicos de Guadalajara que están aquí, y que la participación me ha dejado totalmente estupefacta. O sea, prácticamente todos de todo el mundo ha querido participar con los chicos, enseñarles lo que tenemos, facilitarles. Cada uno le ha ofrecido lo que podía, lo que mejor sabía hacer, tanto desde la formación profesional, ¿no? La formación práctica, como la formación humana. Les han acogido, les han acompañado, les han querido, les han escuchado. Alguna se ha sentido hasta más madre, ¿no?, que con sus propios hijos, porque nuestra edad media en este laboratorio es alta. El personal es bastante mayor, vamos a decir, menos joven. Y los chicos eran muy jovencitos. Entonces, bueno, muchas nos hemos visto madres porque estaban en la edad de nuestros hijos. Entonces, ha sido un poco el acompañamiento. A mí me ha parecido muy bonito porque se han creado relaciones personales dentro de las relaciones laborales. Me ha parecido precioso. Hemos cumplido el 100% de los objetivos formativos y nos hemos pasado. O sea, el 100% yo creo que lo hacemos en la primera rotación. Y, bueno, hemos dividido, yo como tutora, la formación en una primera parte, una idea un poco general de los laboratorios, y en la segunda, pues un poco pues a gusto de los chicos, por necesidades, por el tema del trabajo que iban a presentar. Y bueno, pues cada uno ha podido elegir un poquito. Y yo creo que hemos superado bastante los objetivos. El primer año ha sido un poco por ensayo-error. Le hemos puesto a veces más voluntad que habilidad, pero hemos conseguido que los chicos estuvieran cómodos, que se fueran formados y que de pasar, de venir asustados sin saber un poco qué iba a hacer, a que seamos el objetivo para el año que viene, ¿no? Los chicos quieren venir al Hospital de Guadalajara y eso es importante. Bueno, y la despedida fue lo mejor de lo mejor. Yo quería una despedida, bueno, pues no sé, un poco especial, ¿no? Porque era la primera promoción, porque habíamos puesto mucha ilusión en que esto saliera bien. Entonces, pues pedí un poquito de ayuda y me encontré mucho más de la que esperaba. Ay, esto que quería contar es, como íbamos bien de tiempo, habíamos conseguido pues los objetivos prácticamente, pues pensamos en alguna actividad no curricular. Bueno, pues vamos a hacer algo fuera, vamos a dar a conocer el laboratorio. Y Sandra, desde Inmunización, nos facilitó desde luego que visitáramos la pecera en el momento que nos indicaron. Entonces estuvimos con los chicos los niños que estaban ingresados. ¿Y cómo les contamos lo que pasa en el laboratorio? Pues con 2 personajes principales, Tubín y Orinita, que eran pues los referentes de nuestro laboratorio. No coló. Los niños sabían que con Tubín y Orinita solo no, que cuando vas te pinchan más tubos y que con solo eso no se consigue el diagnóstico. Pero bueno, les explicamos cómo funcionaban un poco los 3 laboratorios, los niños sembraron, jugaron. Creo que encontramos un par de futuros técnicos de laboratorio dentro de los niños en la pecera y la verdad es que lo pasamos muy bien, tanto los alumnos que impartieron la sesión como los niños que había allí presentes, los que estaban acompañados, los papás, y sacamos un poco fuera de lo que es el ámbito serio la parte del conocimiento, desconocimiento más bien de lo que ocurre dentro de los laboratorios, ¿no? Que es un poco lo que nadie ve. Entonces, a mí es una experiencia que me gustaría repetir y además incluso incorporar nuevos personajes, porque ya he visto que Tubín y Orinita se han quedado un poco así, entonces probablemente volvamos con Tubín, Orinita y sus amigos, pero para la siguiente. Y esto sí, esto creo que es la foto de, bueno, pues de una victoria mía personal, creo que es de los momentos más gratificantes de mi vida profesional, pues conseguir que estuviéramos allí todos los que queríamos estar. Así que me emociona profundamente. Pasamos. Bueno, vamos a la FP Dual. La FP Dual es la versión mejor y más avanzada de la formación profesional actual. Es una formación profesional en la que se van a incorporar a la vez las prácticas y la teoría en el centro de trabajo. Va a ser un poco, bueno, pues el objetivo.
Esto es bastante sencillo o bastante corriente en las profesiones, en el ámbito privado, pero no así en el público. En el público está costando un poco pues, conseguir esto, a veces por falta de espacio, por profesionales, pues a veces más bien por problemas de infraestructura que por otra cosa, porque creo que es una necesidad. O sea, los chicos vienen con muy buena formación teórica, pero hace falta aplicarla aquí. Si además la reciben aquí, va a ser mucho más fácil que la tengan inmediatamente, no que tengamos que recordar lo que dimos en el primer trimestre o el año pasado. En la primera experiencia que ha habido a nivel sanitario en la sanidad pública ha sido en el Hospital Clínico de Valladolid, que ha sido el primero en implantarlo. Lo han implantado tanto en laboratorio como en anatomía patológica y lleva ahí desde 2018. Que yo sepa, hay pocos casos más. Y esto me ha parecido interesantísimo, que es un programa que financia la Fundación Bankia y los centros de investigación, bueno, lo que es ahora CaixaBank, ¿no? Y el tema, sobre todo en cuestión, es que el programa busca acercar a los estudiantes a la investigación biomédica y visibilizar, ese es el matiz, la importancia de nuestra labor en los equipos multidisciplinares. A lo mejor nos están utilizando como mano de obra barata, pero los chicos están incluidos en proyectos de formación, de investigación, y son útiles, y saben que son útiles. Y además se está contemplando la posibilidad de la especialización, que los chicos participen activamente en algunos programas que además les permitan un poco especializar, ser muy buenos en algo, que puedan incluirlo en su currículum, que les sirva como referente en el futuro, para completar estudios, para seguir, para trabajar, pero además es un programa que se ha buscado desde pues un poco con ese objetivo, ¿no? El de visibilizar y también recordar que en los programas de la FP Dual sí que las prácticas están remuneradas. Creo que es una cosa simbólica, pero es que ahora mismo a los chicos les está costando dinero venir aquí, los que son de fuera, ¿no? Creo que andaba como en 400 euros, una cosa así, no andaba más, pero bueno, por lo menos que les cubra los gastos que les pueda ocasionar los desplazamientos. Y están sacando mucho rendimiento de los técnicos de la FP Dual en este programa, concretamente en este programa. Vamos a otra cosa, otro de los momentos peliagudos, los cargos de responsabilidad. En la sanidad pública existe un cargo que es la coordinación técnica, que es dependiente de dirección médica, como decía antes, no de dirección de enfermería. Es un cargo de libre designación, que hay convocatorias independientes, cada hospital lo gestiona, cada servicio de salud, pero es una oferta vacante que se anuncia en un boletín oficial de la comunidad. No es un titulito, no, es de verdad, es un cargo real, que cada hospital tiene una forma de selección, incluso dentro de los servicios de salud permiten que cada hospital haga la selección del modo que les resulte más interesante, con los requisitos que les parezca. Las funciones están recogidas en el Real Decreto, este de 2014 estupendo. Y la última plaza que yo sé que se ha convocado, que ha sido el 30 de septiembre, nada antes de ayer, ha sido en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Es verdad que esta plaza se ha creado para técnicos, para la coordinación técnica de técnicos superiores de laboratorio y anatomía patológica conjunta, porque allí sí que parece pues que son dos servicios que están muy interrelacionados. Y nos vamos al futuro. Al futuro, quiero decir que hay un futuro próximo, un futuro lejano, un futuro deseable. Bueno, pues aquí va a haber un poco futuro de todo. La superespecialización. Quiero explicar lo que yo entiendo por la superespecialización, ¿no? Es la capacitación de técnicos de laboratorio en secciones concretas, en las que se procesan y analizan muestras especialmente sensibles que requieren conocimientos y habilidades específicas. Vale, toda esta parrafada es para explicar que en todos los servicios de laboratorio no se trabaja igual, que no todo el mundo tiene las mismas habilidades, no porque uno carezca de ellas, sino porque lo primero y principal, la edad. Hay cosas que es muy fácil hacer con 25 años, con 30 años, pero que requieren un esfuerzo extra, incluso a veces incluso una imposibilidad hacerlo a según qué edades. Pues algo que requiera, pues vamos a pensar en una destreza especial, manual, visual. Hay servicios donde son un poco distintos, ¿no?, la forma de trabajar. Y que además nos vamos a encontrar con muestras que por la propia naturaleza de las muestras va a ser difícil extraer, por ejemplo, pues un líquido cefalorraquídeo, una médula, una muestra en un gran prematuro. Hay muestras que requieren trabajarlas de modo que no se pueda repetir. Podemos pasar un hemograma tantas veces como el equipo nos lo permita o tantas veces como tengamos muestra. Una muestra de venopunción en un adulto no es un problema, pero una muestra de sangre en un bebé de menos de 1 kilo es un drama.
Entonces, bueno, hay técnicas y hay sitios específicos donde creo que se debería de requerir un personal que estuviera especialmente cualificado para ello. Esto como realidad no existe, como posibilidad de que cada laboratorio lo gestione, sí. De hecho, hay en sitios, hospitales, sobre todo donde trabajan de modo que se trabajen, pues no sé, pues estoy pensando en grandes hospitales de Madrid, donde tienen secciones especiales, que se trabajan de modo que todo el mundo no pasa por todos los servicios. De hecho, solo hay unas personas que pasan por algunos servicios, y evitando, pues eso, que facilitando el trabajo y evitando los errores. ¿Qué condiciones se tienen que dar para conseguir esta superespecialización? Pues lo primero es separar los métodos de trabajo. Rutina y urgencias no pueden trabajarse igual, porque tienen distintos objetivos, aunque el resultado tiene que ser igual de eficaz, de bueno, de fiable, el de rutina o el de urgencias, no vamos a trabajar lo mismo. La revisión y actualización periódica de los PNTs. Si no tenemos unos protocolos normalizados de trabajo actualizados, mal vamos a ir. O sea, y esto necesita trabajo, esto lo sabe la compañera que tiene sus PNTs al día, lo que requiere de trabajo, de esfuerzo y de revisión y de conocimiento de tu servicio. Cualquiera no puede revisar ni realizar PNTs. Tiene que tener clarísimo cuál es el tratamiento, cuál es la técnica analítica. Tenemos que tener una interrelación de equipos de trabajo con muestras comunes. No podemos trabajar en islas, siempre una isla, solo mi muestra, solo para mí, solo para mi servicio, solo para mi sección. No, tenemos que estar comunicados entre nosotros. A veces compartimos muestras, a veces vamos a buscar muestras, a veces muestras que han surgido de otra sección acaban en otra. Tenemos que tener una relación fluida. ¿Cómo se hace? Pues con un plan de formación continuada, que es verdad que pueda ser muy trabajoso, muy pesado, lo que quiera, pero si la gente no está perfectamente formada, si la formación no se da de forma habitual, es difícil, es muy difícil, porque conseguimos no tener reemplazo generacional, conseguimos que la gente se agote, que se sobrecargue en algunos servicios y que se, relaje en otros, que tampoco es la forma. Habría que formar a técnicos de forma específica, así como yo lo cuento, pero en un número limitado de secciones. Todo, para todos, no. Hay un número limitado, no sé, lo que el servicio considerara, 2, 3, no lo sé, dependiendo de cada laboratorio, ¿no? Pero todo el mundo no puede hacer todos los trabajos, sobre todo porque conseguimos no hacer bien ninguno, y no es el objetivo, sino hacerlo súper bien. ¿Qué se requiere? Pues implicación y participación por parte de los técnicos. Tanto nuestra participación activa, quiero decir, poner un poquito de nuestra parte para que la formación sea lo más rápida posible. Todos sabemos que el periodo de formación es un periodo crítico, tanto para el que forma como para el que recibe la formación, ¿no? Hace falta ponerle, lo que se dice, un poquito de interés, pero también hace falta que nos escuchen, que nos oigan, que atiendan un poco las demandas, ¿no? No que se fuerce, no que formarse sea un castigo. Tiene que ser pues un motivo de orgullo, ¿no? de satisfacción personal. Y esto como propuesta de futuro, pues crear una bolsa específica, ¿no? Igual que hay otras bolsas de trabajo especiales, pues conseguir que haya unas bolsas en las que se reconozca esos trabajos especiales. Pues así, facilito. Pues estamos hablando a lo mejor de biología molecular, del equipo Corona, los que han estado montando PCRs, igual en citometría de flujo, donde se valore ese conocimiento y cuando se pide una persona para sustitución, para formación, que tenga una base. Eso sería estupendo. Pero esto es como de las de futuro de muy a largo plazo y bastante utópico. ¿Qué ventajas van a tener? Porque esto tiene ventajas. Pues la mayor productividad, eficiencia, rapidez, durabilidad de equipos, ahorro, satisfacción personal. A todos nos gusta venir a trabajar y saber hacer nuestro trabajo y saberlo hacerlo bien y no tener que depender de preguntar. A todos nos gusta llegar y saber que tú controlas el trabajo y no el trabajo te controla a ti. Yo creo que las ventajas son evidentes. Trabajas con equipos que conoces, tus equipos van a durar más. Estamos un poco funcionando con el coche particular de cada uno. Ahora estamos un poco funcionando con la idea de un coche de alquiler, ¿no? Todo el mundo lo coge, todo el mundo lo toca, todo el mundo... No es igual, no funciona igual. Pero tiene un inconveniente, solo uno, pero no pequeño, el esfuerzo. Es un esfuerzo técnico y facultativo, tanto organizativo como formativo. O sea, y lo pongo en grande porque es un esfuerzo grande, no es una empresa pequeña ni a corto plazo. Es una empresa en la que hay que invertir tiempo, esfuerzo, ganas, motivación. Bueno, pues todo eso. Pero creo que las ventajas son suficientes, como por lo menos para intentarlo. Y aquí ya estamos terminando, ya no canso más.
vamos a la homologación de grado, ¿no? Que es la gran reivindicación del colectivo desde hace más de 20 años. Insisto mucho, siempre nos dicen homologar no es regalar, homologar es adaptar, ampliar y equiparar nuestra formación a la del resto del mundo. Quedábamos Portugal y nosotros, quedamos nosotros. Que es la reivindicación más antigua, que tendríamos que pasar de las 2.000 horas lectivas que tenemos ahora a 4.000, que nos permitiría la posibilidad de especializarnos. Esto que yo he contado como un objetivo del servicio, tendría que ser un objetivo real y personal de cada uno de nosotros, porque nos iba a permitir conseguir hacer pues, máster de especialización, como en otras categorías profesionales, y que además el carecer de esta homologación nos impide trabajar como técnicos en cualquier otro país, con las mismas funciones y las mismas características. Si le añadimos la cantidad, lo poquitos que somos, el problema de intrusismo que tenemos y encima que no podemos trabajar en el extranjero, o sea, estamos condenados al paro. O sea, y hay mucho talento, hay muy buenos profesionales en la bolsa de 0 puntos, pero no pueden expresar lo que valen, nunca se les va a llamar, nunca les vamos a dar la oportunidad de que lo hagan. Esto es un poco el futuro, pero el futuro, bueno, lo que nos gustaría. Parte sí que está concretado y parte está por concretar. Lo que decía antes, ¿no? Los laboratorios pasan por el crecimiento del personal, el personal pasa por el crecimiento de los laboratorios. Todos estamos un poco, ¿no? Debemos estar en la misma onda. En hematología, por ejemplo, pues está previsto que empecemos con los trasplantes halogénicos de células progenitores, en la que participamos activamente los técnicos. Cuando hacemos la recogida se hace en función de la cantidad de CD34 que se cuantifican. Eso es una técnica de técnicos del laboratorio. Las CAR-T en lo que nos afecten los seguimientos, nuevos tratamientos domiciliarios que puede hacer que en según qué horarios haya que saber procesar según qué muestras. En bioquímica no es que se quede corto, es que lo que quieren o les gustaría o tuvieran interés de añadir en genética no es poco. Y en microbiología, pues parece que más interés tendrían, ¿no? Esto es un poco como pues, objetivos muy a largo plazo, pues automatizar todas las técnicas manuales, ¿no? Para conseguir que los técnicos que están dedicados a sembrar, que es una tarea bastante frustrante, en mi humilde opinión, pues estén haciendo cosas que sean muchísimo más gratificantes, pues secuenciación, colaborar con epidemiología, presentar otros proyectos que ahora mismo no se están pudiendo presentar, ¿no? O con los que se está pudiendo colaborar. Y esto es un anexo que he hecho un poco sobre la marcha. El doctor Javier Balaguer pues, escribe en Nueva Alcarria, esto es un poco, viene a decir más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pues habla del nuevo hospital, escribe un artículo y da su opinión, perfectamente, ¿no? Respetable, y entonces dice que el hospital requiere un aumento de recursos humanos, que me parece estupendo, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre. ¿Aumento de qué? Médicos, enfermeras, auxiliares y celadores, que seguro que hacen falta, o sea, no tengo duda de que hacen falta. Pero ¿y de los laboratorios? ¿Aumento de carga de trabajo? ¿Para quién? Para el laboratorio. ¿Cómo se llevan las muestras? Al laboratorio. ¿Va a haber un laboratorio en el hospital nuevo? No se sabe. ¿Va a haber un laboratorio independiente de urgencias? No se sabe. ¿A alguien se le ocurre pensar que el aumento de demanda en urgencias va a redundar en el laboratorio? Pues no, como siempre. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, que seguro que el doctor Balaguer no tenía interés ninguno en ofendernos, ¿eh? O sea, estoy convencida, pero ¿qué es lo de siempre? Que la carga de trabajo asistencial está muy bien, pero nosotros llevamos toda esa carga asistencial que nadie ve. Todo lo que crece en la urgencia crece en el laboratorio. Entonces, bueno, pues que sepamos, nosotros los que trabajamos en el laboratorio lo sabemos, pero mucha de la gente que no trabaja de forma habitual en los laboratorios ignora esto. Todo lo que se carga en el hospital, todo lo que pasa en el hospital, todo lo que se aumenta en el hospital, redunda en el laboratorio. Y llegamos aquí, a la hipótesis. Yo creo que hasta aquí he explicado que para estar orgulloso de los técnicos de laboratorio, como dice la canción, nos sobran los motivos. Que somos invisibles, es cierto, pero somos imprescindibles, somos esenciales, somos buenos profesionales. Creo que hacemos una labor poco conocida, escasamente reconocida y muchas veces hasta pues un poco desprestigiada, ¿no? Por nuestros propios conocedores de los servicios y por la gente ajena, ¿no? Por usuarios y por profesionales. Entonces, claro, cuando uno llega aquí dice, jolín, pues ¿qué hemos hecho mal? ¿No? Si estamos haciendo todo esto, ¿por qué conseguimos seguir siendo invisibles? Que nadie se acuerde de nosotros. Yo tengo una hipótesis. A lo mejor no es la que comparte todo el mundo, pero yo lo pienso. Somos esenciales.
Creo que nos queda claro que somos esenciales dentro del sistema sanitario, dentro del sistema sanitario en general y del hospitalario en particular. ¿Qué es lo que pasa? Pues probablemente eso mismo, que somos esenciales. ¿Y qué ocurre con la gente con lo que es esencial? Pues que es invisible a los ojos, como nosotros. Y hasta aquí ha llegado la sesión. Muchas gracias.